las palabras que tuvo el ministro Carlos Montes. Participó de una comisión, de la Comisión de Vivienda del Senado, donde ahí finalmente expuso toda la situación que se ha dado producto de estos traspasos a fundaciones, y ahí está esta declaración de decir que mucha de lo que ocurrió durante 2022 es algo que ya se había dejado establecido, se había dejado ya, podríamos decir, programado en la administración anterior. Ese es uno de los puntos abordados en este encuentro. Vamos a también entrar en profundidad. Tenemos a Estefanía Bustamante que nos va a contar, porque también, Estefanía, hubo momentos bien tensos, hubo ahí ciertas situaciones que ya se han viralizado también a través de las redes. Tú nos cuentas. Sí, ¿qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Un momento tenso protagonizado por la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, quien al final de esta comisión de vivienda emplaza al ministro Carlos Montes, le pregunta directamente si acaso él es el títere del presidente Gabriel Boric, a lo cual el ministro de Vivienda no alcanza ni siquiera a contestar, porque el presidente de esta instancia, de la comisión de vivienda, el senador Fidel Espinosa, quien recordemos también ha sido crítico en torno a este caso convenio, llama al orden a la parlamentaria. También ahí se produjo una discusión un poco elevada en tono por parte del senador Jorge Soria, quien estaba entonces también dando cuenta de lo que ocurría en su región con el tema habitacional. Es parte de lo que se vivió durante esta jornada, en la sesión que duró más de una hora, y donde el ministro de Vivienda estuvo dando una explicación bastante técnica. Por un lado, lo que tú mencionabas de los gastos de la administración anterior, esto en el marco de cómo operan estos traspasos de fondos públicos desde el Estado hasta las organizaciones sin fines de lucro, algo lo que vamos a estar abordando un poquito más adelante. Pero también estuvo relatando en torno a cómo funciona la rendición de cuentas por parte de las fundaciones, en particular de Democracia Viva y Urbanismo Social, que sabemos que son las fundaciones que han estado ahí también bajo la lupa, no solamente del equipo central del ministerio, sino que también de otras entidades, como por ejemplo la Fiscalía de Antofagasta, que está llevando esta investigación central, que está indagando distintas organizaciones y también estos convenios donde se podrían detectar presuntas irregularidades. Ahí el ministro lo que explicaba en cuanto a la rendición es que existen dos etapas que por obligación tienen que estar cumpliendo las fundaciones que reciben fondos del Estado, y en ese sentido hay una primera parte que es más bien técnica, decía él, pero hay otra que es financiera. Y respecto al caso de Democracia Viva, solamente, decía él, se ha completado un 13% de la rendición total. Ahora, él explicaba que se ha comunicado con esta fundación, que desde ahí le decían que al menos la rendición, hay un tercio de la rendición de fondos que está en proceso, que todavía no ha sido completada, pero lo que sí ya está todo en orden es apenas un 13%. Era lo que reportaba el ministro de Vivienda. A modo general, también decía que existen fundaciones que todavía no han rendido ninguno de los fondos traspasados desde el Estado, lo cual era una situación también, por supuesto, de preocupación. Sobre este tema pasemos a revisar lo que dijo el ministro Montes, quien también, como yo les decía, se refirió al caso de Urbanismo Social, donde también está ahí involucrado el Ceremi de Vivienda del Maule, quien integró esta fundación durante 7 años. Escuchemos. ¿Cómo se implementa esto? El gobierno, por ejemplo, anterior, el gobierno anterior, dejó totalmente programado el año 2022. O sea, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. ¿Cómo se hace? Aquí tengo incluso los informes de los encargados. Ese es el procedimiento que se había usado desde antes. Y lo que hace, establece un marco de orientaciones, de objetivos, y establece prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos servicios. Y establece todo. En el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión, que es Fundación Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto. Bueno, ahí, ¿qué era lo que explicaba el ministro de Vivienda, Vivi? Él lo decía, cómo esto se implementa, y esto nace a raíz de una glosa presupuestaria que fue publicada en 2015, donde se establecen este tipo de convenios sin licitación, un convenio directo, pero recién la primera firma de estos convenios se dio en 2019, bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera, y es ahí donde dice que parte de los gastos que hoy están siendo cuestionados, fueron programados por el gobierno anterior. Ahora, él esclarecía también que parte del rol que ha cumplido la actual administración del presidente Gabriel Boric es en algunos
casos de revisión donde también se podían ajustar los presupuestos ahí entonces a algunas fundaciones. En ese sentido también se explicaba que el gobierno actual firmó su primer convenio de este tipo, es decir, cuando se le delegan responsabilidades desde el Ministerio de Vivienda hasta las Ceremis de esta cartera por primera vez el 1 de enero de 2023. Era parte entonces de la explicación que daba el ministro, parte de su primera exposición, porque después se dio paso a las preguntas de algunos parlamentarios. Esto en medio también de lo que se esperaba, la expectación por el rol que ha jugado el ministro de Vivienda. Sabemos que algunos en la oposición lo han cuestionado, pero al menos ahí en esta instancia varios valoraban el rol que ha jugado, el liderazgo que ha jugado el ministro Montes en medio de esta investigación. Incluso le decían, se lamentaban porque él estuviera presente en esta instancia y no, por ejemplo, la renunciada subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien recordemos es militante de Revolución Democrática y dejó su cargo a raíz de este caso Convenios. Y es ahí también donde se le hacían emplazamientos que finalmente habían una especie de dos almas al interior del Ministerio de Vivienda, le decían, por ejemplo, desde la oposición. En ese sentido vamos a escuchar particularmente al senador Sandoval y también a la senadora María José Gatica, que les decía yo, tuvo ahí un momento de tensión con el ministro de Vivienda. Escuchemos. Estamos planteando acá en el fondo es que desgraciadamente se generó una mancha muy oscura hoy día en la gestión de algunas entidades que evidentemente han puesto sobre el tapete un hecho que es evidentemente cuestionable, sancionable, porque no es posible que con la necesidad de tanta gente, detrás de las cifras, detrás de los números, hay que entender que hay una población, hay niños, hay niñas, hay adultos mayores, hay personas con discapacidad, hay hombres y mujeres que evidentemente están buscando de nosotros soluciones. Y yo creo que ese es el foco que tenemos que tener. El gobierno, el ministerio y el ministro en particular tiene que entender que aquí hubo un error, hubo una falencia, una debilidad y que hay que corregirla. Y como Estado todos tenemos que asumir ese desafío. ¿Con qué cara nos vienen a decir, después de toda esta situación que se está viviendo, después de esta corrupción que lamentable estamos viendo estos últimos días y en donde se juega con la necesidad más grande que tienen las familias chilenas vulnerables, que es el sueño de la casa propia y digna? Entonces, considero yo de que hoy día hay que tomar postura. Vuelvo a insistir, yo tengo la mejor de las impresiones del ministro Montes, tengo una muy buena impresión de su sector, pero lamentablemente a quien nos gobierna hoy día es la ultraizquierda. Hoy día se debe tomar la decisión de qué lado van a estar. Si van a estar del lado, desde el Ministerio de Vivienda, del lado del gobierno de Gabriel Boric, o si van a estar del lado de las necesidades de quienes más sufren. Bueno, ahí se recalcaba entonces esta diferencia a propósito entonces de la molestia también de la senadora de Renovación Nacional, a propósito de la respuesta que le entrega el ministro de Vivienda a este emplazamiento que ella hacía, estas dos almas dentro del Ministerio de Vivienda. Decía que quienes debían dar responsabilidades políticas eran quienes habían hablado de esta diferencia generacional, quienes eran esta nueva generación que finalmente está siendo cuestionada. Decían, no se trata de todos, pero finalmente se marca una diferencia al menos al interior del ministerio, lo cual fue descartado por parte del ministro Carlos Montes, y ahí entonces la molestia de la senadora que le preguntaba entonces si al menos ahí en la sesión de la Comisión de Vivienda si acaso era el títere del presidente de la República, lo cual varios parlamentarios estuvieron condenando. Ahí el ministro finalmente también se refería al caso que envuelve a urbanismo social y esta investigación administrativa donde hay 5 días hábiles, es decir, hasta este viernes, considerando que el plazo comenzó a correr el día de ayer, para investigar las fechas en que el Ceremi de Vivienda del Maule, quien integró esta fundación, se inhabilitó ya una vez que él era Ceremi para firmar los convenios con urbanismo social. Lo que él ahí explicaba, el ministro, es que el equipo del MIMBU detectó que todo estaba en regla en la Fundación Urbanismo Social, pero lo que había llamado la atención, que era como esta irregularidad dentro del caso, dentro de la indagatoria urbanismo social, era precisamente estas fechas que no coincidían desde que se toman las decisiones de la firma de convenios con urbanismo social hasta esta fecha de inhabilidad por parte de la autoridad de gobierno, quien recordemos también es militante de Revolución Democrática. Aparte de los temas que se abordaron y donde también ahí el MIMBU concluía que este es un sistema extremadamente flexible que tiene que ser mejorado, recordando también que la moneda está impulsando una comisión por la probidad y desde donde se han detectado que
dentro de los recursos que recibían los municipios, también las fundaciones, estas últimas fueron copiando un poco el mecanismo que hoy rige para las municipalidades, y es ahí donde se han producido estas irregularidades que se están investigando. Pasemos a revisar también lo que han dicho por parte del Partido Socialista, en particular el senador Fidel Espinosa, y también desde el Partido Comunista la senadora Claudia Pascual. La comisión hoy día dio un primer paso de escuchar de manera directa de parte del ministro su planteamiento en esta materia, que de un caso tan bullado y doloroso para Chile, porque cuando se juega con las familias que sueñan con la casa propia, cuando tenemos un ministerio que tiene tanto prestigio, incluso internacionalmente, porque yo siempre lo he dicho, la vivienda sin deuda la quisiera cualquier otro país de Latinoamérica, y la tenemos acá en Chile. Y estos señores que hablaron de la superioridad moral llegaron a dañar todo eso en tan solo 18 meses. Eso es lo que a mí me duele. Por eso yo le he dicho hoy día al ministro de la Comisión de que hay que investigarlo todo. No hay que blindar a nadie, porque cuando se blinda a alguien, de una u otra manera, como ocurrió con esta situación del Maule y del Biobío, se le hace daño al país. El ministro de Vivienda hoy día fue bastante claro en su alocución en la comisión. Planteó que esta glosa existe desde el año 2015 y que, sin embargo, el primer convenio se adjudica el año 2019. De ese tiempo a la fecha hemos venido en aumento y indudablemente todo lo que haya que investigar hay que hacerlo. Pero yo quiero también plantear algo aquí que es mi planteamiento político, pero que al mismo tiempo ha sido reforzado también en las respuestas que nos dio el ministro. Esto nos coloca en un debate de la externalización de las facultades del Estado. No es posible que en la materia más sensible o en una de las materias más sensibles para las familias de Chile, como es la consecución de la vivienda propia, de la tan anhelada vivienda digna, exista una privatización de las facultades del Estado. Un debate en profundidad, Vivi, donde también desde el oficialismo se ha repetido el argumento de hacer un emplazamiento también. Ellos dicen que no están jugando al empate, pero emplazan a la oposición a ser también críticos con los casos de corrupción que envolvieron también a su sector. Y es ahí también donde se produce este punto político dentro de este debate, que también, por supuesto, tiene una arista, administrativa, también penal por parte de la Fiscalía. Pero en la primera, recordemos que la Contraloría está llevando adelante una indagatoria. Se le habían pedido antecedentes al Ministerio de Vivienda respecto a estos convenios. También la Contraloría tomó la decisión de suspender las tomas de razón que al menos pasan por el ente Contralor. Lo suspendió finalmente estas tomas de razón para suspender el traspaso de fondos que están en proceso desde el Estado hasta estas organizaciones. Y es por eso también que en medio de estas investigaciones que se llevan por la parte administrativa, llegaron diputados de Renovación Nacional hasta la Contraloría para reunirse con el Contralor General de la República, expresarle algunos puntos donde ellos creen que se debe dar mayor celeridad en esta investigación, no solamente a raíz del caso Democracia Viva, que es un poco la matriz de este caso convenio, sino que también en el resto de las fundaciones, para ver por un lado si es que hay más organizaciones involucradas, más carteras, ministerios involucrados y si esto se extiende al resto del país, algo que se ha visto, por ejemplo, en lo que son las investigaciones del Ministerio Público. Pasemos a revisar también lo que dijo el diputado Andrés Longton y también el parlamentario Francisco Undurraga. Ojalá se aceleren los procesos de fiscalización a lo largo de todo Chile respecto a convenios y transferencias al parecer fraudulentas, un mecanismo que se ideó por parte del Frente Amplio, militante de Revolución Democrática, para defraudar al fisco y sacarle la plata a los más vulnerables. Primero, la fragmentación de compras, que es lo que se originó a propósito de Democracia Viva, para vulnerar los controles de Contraloría y los controles de la Administración Pública. En segundo lugar, tratar de mejor manera los tratos directos, para efectos de que no pase lo que ocurrió con Democracia Viva y con otras fundaciones a lo largo de todo Chile. Manifestamos nuestra preocupación porque no solamente hay que fiscalizar, sino que además nosotros nos ponemos a disposición como parlamentarios para robustecer legislativamente todo lo que se debe hacer hacia adelante. Y desde ese punto de vista vamos a armar un diálogo más fluido con el Contralor para efectivamente poder generar los proyectos de ley y las modificaciones a los textos actuales para que la Contraloría pueda hacer de mejor forma su labor.
Dicho lo anterior, además le solicitamos la premura en términos de separar las buenas fundaciones, las buenas ONG, con estas ONG y fundaciones que de verdad han dado un triste espectáculo a nuestro país. Hay varias aristas, sin duda, no solamente la administrativa o la penal, sino que también la legislativa. Son los parlamentarios entendiendo que hay que pensar en proyectos de ley que puedan evitar las situaciones ocurridas el día de hoy en estas fundaciones donde todavía, al menos en lo penal, no se han detectado irregularidades o al menos responsabilidades en este caso, pero sin duda también las responsabilidades políticas se siguen buscando. Es parte de lo que veíamos en esta comisión de vivienda donde se esperaba el ministro, pero también viví el día de mañana, se espera una sesión especial ahí en la Cámara Alta y donde también podría resurgir una de las declaraciones que dio el día de hoy el ministro, porque no solamente ha reconocido que hay casos de corrupción, sino que hoy día reconoce que pueden haber más casos que involucren a fundaciones más allá de las que hoy día están siendo cuestionadas. Además, también mañana comparece ante la Cámara de Diputados en relación a estos mismos hechos y señalando que en el caso de Antofagasta y del Maule, que son de los más bullados, ya se han puesto todos estos antecedentes, se le han entregado a la Fiscalía. Así que vamos a ver qué ocurre. Mañana será una nueva jornada donde precisamente en el Parlamento va a seguir este tema. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, Vivi. Nos vemos. Chao.